Muy bien, hermanos, estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan. Yo quiero invitarles para que ustedes vengan conmigo, abran la Biblia en Juan, primera de Juan, capítulo 1, por favor. Primera de Juan, capítulo 1. Y esta noche vamos a estar estudiando bajo el tema que nos enseña aquí la palabra de Dios. El siervo de Dios exhorta o llama a la iglesia a vivir en santidad, así como Dios es santo. Esto es lo que en resumen tenemos para hoy en primera carta de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del verso 5 del Señor. Antes de ir al capítulo 1, verso 5, quiero recordarles, queridos hermanos, que en los primeros cuatro versículos, el apóstol Juan nos habla o nos transmite, vamos a decir, el mensaje que él ha estado escuchando o que escuchó del Señor Jesucristo en el tiempo que fue su discípulo y que fue testigo presencial, que vio al Señor, que lo tocó, que lo escuchó, que anduvo con él, que tuvo unas experiencias tremendas con el Señor. Y Juan dice en el capítulo 1, verso 3, eso os anunciamos. O sea, nosotros les anunciamos eso. ¿Y qué es lo que Juan nos anuncia? Bueno, lo del verbo de vida, lo del Señor Jesucristo, lo que era desde el principio, lo que él vio, lo que él oyó, lo que él palpó con sus manos. ¿Y por qué lo anuncia? En el versículo 2 dice que esa vida, ese verbo de vida, fue manifestado, se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Entonces en Cristo se unen dos naturalezas, la naturaleza de Dios, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él es una persona que tiene dos naturalezas, unidas eternamente y para siempre e inconfundibles. O sea, no se mezclan, no se confunden la una con la otra. Ese es un misterio, como lo dice Pablo allá en el libro de Primera Timoteo 3:17. Dice que grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Así es que nosotros podemos ver a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan dice, nosotros les anunciamos esto. ¿El qué? Que el verbo de vida se hizo carne. ¿Y por qué se los anunciamos? Porque esto es importantísimo. Y luego da no solamente su mensaje, luego la razón de su mensaje, sino también el propósito de su mensaje. ¿Y cómo lo dice en el verso 3? Para que vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el apóstol el apóstol Juan? Que este Jesucristo, que es el Dios hombre, vino y dice que se hizo hombre y se hizo visible con el propósito de redimir al hombre. Y por eso yo les decía a ustedes en el estudio anterior que el Señor Jesucristo no vino a formar o a fundar ninguna religión. El Señor Jesucristo vino para hacer posible lo que dice aquí en Juan capítulo 1, verso 3, que el hombre tenga comunión con Dios, porque esa comunión se rompió con el pecado. El hombre quedó separado eternamente de Dios e imposibilitado completamente por esfuerzos propios a recuperar esa comunión con Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Él vino para hacer posible que esa comunión con Dios se realizara. Y ahora usted y yo, a través de Cristo, podemos tener armonía, amistad, intimidad y comunión de nuevo con ese Dios eterno, quien es santo. Ahora, una vez que nosotros tenemos esta comunión con Dios, ¿cómo vamos a vivir? Este es algo muy importante, mis queridos hermanos. Ahora, Juan va a explicarnos precisamente eso. Y por eso es que yo les decía que el siervo de Dios llama al pueblo de Dios a vivir en santidad, de la misma forma como nuestro Dios es santo. Vamos ahora a leer la palabra de Dios en Primera de Juan 1:5.
este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, si nosotros comparamos lo que Juan dijo en Primera de Juan 1:3, que es la frase o la oración, voy a decir, es la oración principal de todos estos primeros 4 versículos, cuando Juan dice en el verso 3, nosotros anunciamos eso, o nosotros les anunciamos eso. ¿Qué es lo que Juan anuncia? Bueno, ya lo hemos estado diciendo, que el verbo de Dios se hizo carne, que el Dios eterno tomó forma humana, se hizo hombre, y fue posible que se viera, que se oyera, que se tocara, que se examinara, que se palpara, y que él vino a restaurar la comunión que el hombre había perdido con Dios a través de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Ahora, miren ustedes cómo comienza en el versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. O sea, Juan, aquí, ¿por qué me detengo en esto? Porque Juan va a recalcar la importancia de este mensaje. Ya lo dijo en el capítulo 1, verso 3. Nosotros les anunciamos esto. Y ahora en el verso 5, de nuevo vuelve a decir, nosotros les anunciamos a ustedes este mensaje que hemos recibido de él. Aquí, ¿quién es él? Es el verbo eterno de Dios. Es el Señor Jesucristo. Es ese Dios que se hizo hombre y que trajo un mensaje importantísimo para toda la humanidad. Ese verbo de Dios, ese Dios mismo que se humanó, vino para traernos el más grande de todos los mensajes. Ahora, miren ustedes lo que dice aquí. Me gusta mucho las construcciones verbales que usa aquí el apóstol Juan. Mire cómo dice, este es el mensaje que, ¿qué dice? Que hemos oído de él. Hemos oído. Y dice, y os anunciamos. Hemos oído y os anunciamos. El verbo hemos oído, hermanos, es un verbo que está en el griego en tiempo perfecto. ¿Sabe lo que este tiempo significa? Un evento realizado, terminado. El tiempo perfecto aquí, hermanos, quiere decir un evento que ya se dio a cabo y que no se está repitiendo. ¿Se dan cuenta ustedes la importancia que tiene esto en el griego, en el original? Este no es un mensaje que nosotros vamos a estar escuchando siempre. ¿Y qué dice? Y ese mensaje que ya fue dicho por él en un momento, ahora nosotros lo anunciamos. Versículo número 5. El verbo anunciamos ahora está en presente. ¿Ya se dieron cuenta la diferencia? El verbo de Dios, Jesucristo, él nos trajo un mensaje, lo dijo, lo predicó, lo enseñó y ya se fue al cielo. Ahora, los que oyeron ese mensaje se encargaron de escribirlo, de enseñarlo, y nosotros a través del tiempo también estamos predicando este mismo mensaje en el presente. Hoy, aquí estamos predicando ese mensaje, pero no estamos inventando un nuevo mensaje, ni es un mensaje que el Señor lo está revelando todos los días otra vez. Ya fue dicho. Yo quiero que ustedes miren conmigo cómo Judas, el hermano del Señor Jesucristo, en su carta que está ahí antes del libro de Apocalipsis, lo dice. Mire conmigo la carta de Judas, quien fue hermano de Jesucristo. Y ahora miren cómo lo dice Judas. Dice así, voy a leer para ustedes el versículo 3. Dice,
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, y miren cómo lo dice aquí. Tome nota de esto. Esto es importantísimo para el pueblo de Dios. Dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dice, esta iglesia, que es el verdadero pueblo de Dios, es llamada aquí, dice, a que contendáis ardientemente por la fe. La palabra fe que usa aquí Judas, hermanos, no es nuestra confianza en Dios, es la doctrina bíblica, es la enseñanza que tenemos en la palabra de Dios, es justo ese mensaje que Jesucristo nos dio. Dice aquí Judas, quiero que ustedes contiendan ardientemente por esa doctrina bíblica, cristocéntrica, apostólica, y miren cómo lo dice, que ha sido dada una vez a los santos. ¿Por qué enfatizamos esto, hermano? Porque estamos viviendo en un tiempo donde a la gente le encanta que le estén diciendo que Dios le reveló, que él soñó, que tuvo una visión, que es un profeta y que trae palabra fresca de Dios y que Dios está revelando y revelando todos los días cosas nuevas, y eso es una mentira. Mire lo que dice la Escritura. Ya la doctrina fue dada a los santos una vez. Y el apóstol Juan lo dice en su primera carta. El mensaje que hemos oído de él, verbo en tiempo perfecto, ¿qué quiere decir? Ya lo dio, y esto implica, mis hermanos, que ese mensaje tuvo un momento en el tiempo y en el espacio. Una de las cosas que usted tiene que entender es eso. El mensaje que Jesucristo vino a darnos fue un mensaje que tuvo su momento en el tiempo cuando él vivió y en el espacio donde él anduvo y enseñó este mensaje a sus discípulos. Pero también está hablando de un mensaje puntual. Y ese mensaje se llama el Evangelio, que tiene que ver con toda esta revelación traída por el Señor Jesucristo. Pero la otra cosa que usted tiene que saber sobre este mensaje es que es un mensaje importantísimo. Este es el mejor mensaje que nosotros como iglesia podemos darle a cada persona, a cada familia y al mundo entero. No hay un mensaje tan importante, tan sublime, tan glorioso como el mensaje del Evangelio. Pero hay otra cosa más. Es un mensaje intocable. Yo, solo porque soy pastor, o aquel otro porque se cree profeta o apóstol o lo que sea, no tenemos la licencia de parte de Dios para trastocar este mensaje. Volvamos a Primera de Juan, capítulo 1. Dice el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Escucha lo que dice. Lo oímos. ¿Y qué dice? Y lo anunciamos. ¿Te das cuenta? En un momento, en un espacio, en un tiempo específico, Juan dice, él nos dio este mensaje. Y así como lo dio, ahora nosotros lo transmitimos a ustedes. Ni el apóstol Juan, ni los demás apóstoles tuvieron la osadía de cambiar algo de ese mensaje. Y sabes una cosa, esto llega a ser tan delicado que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, llega a decir que cualquiera que traiga otro mensaje o que trastoque este mensaje del evangelio es anatema, es una maldición para él mismo y para el mundo, porque está engañando a la gente, porque está diciendo algo que Dios no ha dicho, y eso implica que la gente entonces va a ir a la eternidad sin Cristo, porque un mensaje que no es el mensaje de Dios está engañando al mundo. Ahora, ¿cuál es ese mensaje? Vaya conmigo a Primera de Juan 1:5. Mire cómo dice. Este es un pronombre relativo cercano. Este es el mensaje, dice. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Estos versículos, mis queridos hermanos, tenemos que interpretarlos de una forma clara. Esta forma de hablar del apóstol Juan aquí se llama lenguaje metafórico. ¿Qué es un lenguaje metafórico? Usa una ilustración, una metáfora para que podamos entender mejor lo que él quiere enseñarnos. Por ejemplo, cuando dice Dios es luz, no está hablando de una luz literal, así como estas que tenemos aquí nosotros, de una candela, de un foco, o de una lámpara, o de del sol. Eso no es así. Quiero decirles que esta metáfora Jesucristo la usó, por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12. Él dijo, yo soy la luz del mundo, ¿se acuerdan? Pero además la usó aplicándola a sus discípulos en el libro de Mateo, capítulo 5, cuando les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, este es un lenguaje llamado metafórico. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos quiere enseñar esta metáfora? Y cuando usted lee todo el contexto, lo que va a decir de aquí en adelante, usted se va a dar cuenta que lo que el apóstol Juan está queriendo decirnos es que Dios es santo. Eso significa la palabra luz. Y la palabra tinieblas, entonces significa pecado. La palabra luz es santidad y la palabra tinieblas, entonces significa pecado. Por eso, ustedes pueden ver conmigo, por favor, cuando en el verso 7 el apóstol Juan sigue usando la palabra tinieblas, pero luego hace un giro y del verso 7 en adelante ya deja de usar la palabra tinieblas y habla claramente que él está queriendo referirse al pecado. Miren conmigo, primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿Qué dice? De todo pecado. Ya no usa tinieblas, ahora usa la palabra ¿qué? Pecado. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que Juan está diciendo en esta forma directa y sencilla es, Dios es santo y en él no hay ningún pecado. Eso es lo que Dios, lo que dice aquí. Y eso es ese es el mensaje que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Dice, este es el mensaje que hemos recibido y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es santo y en Dios no hay absolutamente ni el más mínimo chiquitito pecado. No existe. Él es santo. La santidad quiere decir que Dios es un ser apartado que pertenece a otra especie completamente diferente. Quiere decir que Dios no tiene ningún tipo de contaminación moral, ni la más chiquitititita que haya. Él es absolutamente santo. ¿Y qué nos dice entonces? Que en él no hay pecado. Ningún pecado. Ahora, hermanos queridos, yo entiendo que esto se nos dificulta un poquito. La Biblia habla de la santidad de Dios en todo sentido. Y lógicamente habla de el sentido moral, espiritual. Se refiere a una pureza total y absoluta, a una pureza, pero que no existe aquí en el mundo. No la podemos ni tan siquiera imaginar nosotros. Y que esas tinieblas, que es el pecado, realmente tiene que ver con toda la depravación moral que hay en el ser humano, tiene que ver con toda la desviación moral, toda la maldad, y no solamente está hablando aquí de asesinatos, de violaciones, de fornicaciones, de borracheras, de drogadicción y de todo eso. No, no, no. Aquí habla hasta de los pecaditos más chiquitos, de un pequeño pensamiento sucio, de una palabrita, de todo lo que tiene que ver con ¿qué? Con la moral. Dice, en Dios no hay absolutamente nada de pecado. Y aquí es donde viene
nuestro problema, un problema muy serio para nosotros. ¿Cuál es ese problema? Es que nos cuesta entender, primero, la santidad de Dios. Y segundo, nos cuesta entender el grado de pecaminosidad y contaminación nuestra. Y ahí entonces nosotros como que hacemos un equilibrio entre que Dios no es tan santo y que yo no soy tan pecador. ¿Te das cuenta? Y entonces nos imaginamos a un Dios ahí como un Santa Claus o un San Nicolás elevado a la enésima potencia, muy bonachón, que nos sentamos en sus piernas y le jugamos la cara y él se ríe y nos puye el ombligo y nos dice, ay, chimbenguenchón, te estás portando mal. No, 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 así no es. O que nosotros, por otro lado, no somos tan malos como realmente la Biblia lo dice. Que nosotros somos buenos, y eso lo escuchamos permanentemente ahí en la televisión, cuando los periodistas dicen, aquí somos más los buenos que los malos. Y la Biblia pregunta, ¿y quién es bueno de ustedes? No hay bueno ni aún uno. No hay bueno ni aún uno, porque todo nuestro ser está contaminado con el pecado. Ahora, que no somos asesinos y violadores y ladrones y todo eso, eso es diferente, pero eso no nos resta la pecaminosidad que hay en nuestro ser. Así es que, mis hermanos, esto es realmente bastante difícil y yo lo entiendo eso. Yo lo entiendo. El apóstol Pedro, hablando de esto mismo, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 15, escuchen lo que dice. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ¿ya se dieron cuenta lo que dice aquí? Como Dios, que nos llamó, nos perdonó, nos justificó, nos santificó, nos glorificó. Él, que hizo una salvación perfecta y eterna para nosotros. Él es santo, incorruptible, incontaminado, un ser puro, al millón por millón de millones de pureza. Y no como algunos dicen, Dios es 3 veces santo. Hermano, Dios es infinitamente santo. No hay palabras para calificar la santidad de Dios. No existen palabras nuestras limitadas y pecadores como somos que puedan calificar qué tan santo y cómo es Dios en su santidad. Y como Él es santo, dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por tanto, la santidad para los hijos de Dios, hermanos queridos, no es optativo, no es un consejito, es un mandato. Mire cómo dice, sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y este sed es un verbo en presente y en imperativo. ¿Qué quiere decir? Siempre, donde quiera, con quien esté, sean santos. Esto no es negociable. Ahora, si volvemos a primera de Juan, capítulo 1, verso 5, dice, este es el mensaje que oímos, Dios es santo. Ahora, ¿cómo un Dios santo va a tener coinonía, comunión, compañerismo, amistad con un hombre tan pecador como nosotros? Eso solo es posible a través de la obra de Cristo, quien es el verbo de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, Él murió como Dios santo, llevando el pecado de todos los pecadores. Y entonces Él paga en la cruz por mí, toma mi lugar, y cuando Él muere, Él es sepultado y luego resucita. Y cuando yo ahora
recibo a Cristo como mi Salvador personal, esa muerte de Cristo y esa santidad de Cristo es aplicada a mi vida. Ahora Dios a mí me mira por medio de Jesucristo. Y ahora yo puedo tener un compañerismo con Dios. Él ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Fueron perdonados total y absolutamente en Cristo, ahí en la cruz del Calvario. Ahora yo ya recibí a Cristo. Nosotros ahora ya recibimos a Cristo. Ahora mire lo que dice el versículo número 6. Y si usted observa, hermano, cada uno de los versículos que vienen acá comienza con la misma palabra. Ya se dio cuenta. Versículo 6, si decimos. Versículo 7, si andamos en luz. Versículo 8, si decimos. Versículo 9, si confesamos. Versículo 10, si decimos. Todos comienzan con la palabra sí. Todos. Porque ahora el apóstol Juan va a poner una serie de observaciones que son trascendentales e importantes para todos los que ahora decimos que tenemos comunión con Dios. Y quiero decirte una cosa, hermano, este mensaje de vivir en santidad no es muy atractivo en este tiempo. Este mensaje que nos reta a dejar los pecados, cualquiera que sea, a tirar por un lado y a confesar nuestra soberbia, arrogancia, prepotencia, orgullo, a la avaricia, la codicia, los rencores, las raíces de amargura y todos estos pecados. Parece que ya no es muy popular este mensaje, que ahora a la gente más le gusta que en los púlpitos se les diga usted bueno, usted bonito, usted excelente, usted triunfador, mande este mensaje a 10 personas y va a estar bendecido y tonterías como estas. Mensajes psicológicos, mensajes positivos, mensajes motivacionales. Pero parece que el mensaje de la santidad, de aborrecer el pecado, de odiar el pecado, ya es un mensaje que no queda en el mundo del siglo XXI. Pero ahí está. Hermano, no podemos menos que predicar este mensaje. Y más que predicarlo, aplicarlo a nuestra vida y vivirlo. Tenemos que apuntar a la santidad de Dios. Y eso implica, mi hermano, luchar a brazo partido para dejar todos los pecados de nuestra vida. Eso implica una autoevaluación diaria. No te vayas a ver al espejo y te quedes viendo y te toques la cara y diga, ay, qué guapo que soy, hoy voy a tener un día de éxito, ah, mira qué bueno que soy, que Dios me ama. No, deja de hacer esas tonterías. Vete a tu cuarto y póstrate y observa a un Dios santo y evalúa tu corazón delante de ese Dios santo y dile, Señor, ¿qué es lo que hoy yo tengo que dejar de estos pecados? Enséñame lo que yo tengo que abandonar hoy. ¿Con qué pecado estoy luchando en mi vida? Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Mira lo que dice el versículo número 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, esta palabra comunión es exactamente la misma palabra que está en el versículo 3. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Te das cuenta? La comunión real nuestra es una comunión con Dios. Es volver a la armonía, a la amistad, a tener intimidad con Dios. Eso que fue quebrado por el pecado, ahora es restaurado por medio del Señor Jesucristo. La comunión con Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos sido perdonados, si nosotros ahora decimos que somos cristianos y que somos miembros de la iglesia verdadera de Jesucristo, mira lo que dice el versículo número 6.
si decimos que tenemos comunión con Dios, si hemos llegado a tener esa armonía, esa amistad con Dios, esa coinonía con Dios, esa intimidad con Dios, y hemos vuelto a ser amigos de Dios. Pero ¿qué dice el versículo número 6? Pero andamos en tinieblas, pero vivimos en pecado. Eso es lo que quiere decir aquí. Si tú llevas una vida descuidada en tu vida espiritual, si no oras, si no lees la Biblia, si no te quieres congregar, si no te gusta estudiar la palabra, no te gusta escuchar los mensajes de la Biblia, si tú eres una persona que estás metiéndote en pecados diariamente, no importa cuál sea, pero así dices que tienes comunión con Dios, mira lo que dice el texto: mentimos y no estamos practicando la verdad. No podemos decir que nosotros somos hijos de Dios, en comunión con Dios, verdaderos cristianos, nacidos de nuevo, miembros de la familia de Dios, miembros de la iglesia de Jesucristo, y al mismo tiempo llevar una vida descuidada moralmente. Dice, esa es una mentira. Eso no está bien. Evaluemos nuestra conversión verdaderamente. Tenemos que venir a la luz de la palabra de Dios y evaluarnos profundamente. Y hermanos, quiero decirles, esto es una lucha tuya y mía, es de todos los hijos de Dios. Porque es nuestro caminar diario con Dios. Porque nuestra comunión con Dios no se trata de una religiosidad, no se trata de cumplir ciertos ritos religiosos. Hay gente que el domingo va a la iglesia y paga un diezmo y canta coritos y dice 3 versículos de memoria y sale ya con su conciencia tranquila, pero al siguiente día en su trabajo está robando, está mintiendo, está tratando de enamorar a la secretaria, o si no sale para irse a la casa del amante, y el domingo está de nuevo en la iglesia porque cree que eso es cristianismo. Eso no es cristianismo. Eso no tiene nada que ver con ser un hijo de Dios. ¿Qué siento yo en mi corazón hacia el pecado? Realmente, hermano querido, el pecado te causa repulsión, tristeza, rechazo. Y esto es una lucha diaria. Si el pecado no te causa eso, tienes que evaluar tu conversión. Si realmente tú tienes una intimidad con Dios, si has nacido de nuevo, si eres miembro de la familia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Todo aquel que dice que tiene comunión con Dios, amistad, intimidad, coinonía, pero vive una vida espiritual descuidada, evalúe su conversión, porque probablemente esté mintiendo y no tenga ningún tipo de comunión con Dios. ¿Qué quiere decir? Que no has nacido de nuevo, que tus pecados no han sido perdonados. Yo quiero decirles una cosa, hermano. Yo recuerdo que yo comencé a ir a la iglesia cuando tenía, ¿qué? 7, 8 años, allá por el 67, 68, por ahí. Y yo me acuerdo que cuando yo tenía 12 años, yo levanté la mano y pasé al frente. 3 meses después a mí me bautizaron ahí en la iglesia. Pero la verdad, yo no sentía ninguna pasión por Dios. Yo me iba a los bailes y después me iba a la iglesia el domingo en la mañana. Yo andaba con mis amigos allá, amigos paganos. No andaba en borracheras porque yo no me emborrachaba, pero ellos sí. Ellos sí. Y se drogaban y decían toda clase de obscenidades. Y yo estaba con ellos tranquilo y andaba en los bailes y todo. Allá cuando tenía como 16 años, estaba yo en mi cuarto acostado y estaba oscuro, ya era de noche, tipo 11 de la noche. Yo estaba viendo hacia arriba, en lo oscuro, y de repente vino algo pesado a mi corazón, una carga a mi corazón, y yo me pregunté, si tú mueres hoy, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y en ese momento me entró un terror por el infierno. Y yo ahí me tiré al suelo, me postré y le dije, Dios, yo levanté mi mano, pasé adelante, me bauticé, pero yo no sé si tú
realmente estás en mi corazón. Y yo no creo que estés por la forma de vida que he llevado, queriendo ser buen mundano y por ahí también más o menos un cristiano. Y esa noche yo me convertí. Esa noche yo le entregué mi corazón a Cristo. Esa noche yo recibí a Cristo como mi Salvador personal y a partir de ese momento mi vida fue transformada. A partir de ese momento yo empecé a sentir un odio y un rechazo por el pecado. A partir de ese momento yo dije, no vuelvo a andar en esa vida de descuido mundano que he andado, de contaminación moral que he vivido. Y mi vida cada día está siendo transformada. Si decimos que tenemos comunión con Dios, quien es santo, pero al mismo tiempo nosotros llevamos vidas descuidadas en el pecado, en el desánimo, en la frialdad, en la indiferencia, sin ningún tipo de, sin querer, no queremos tener ningún tipo de comunión con Dios, de acercamiento a Dios, de compromiso con Dios. La pregunta es, ¿realmente tenemos la comunión con Dios? ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Somos hijos de Dios? Esto es importante, hermano, porque tiene que ver con la eternidad. Y hay mucha gente que está equivocada, que cree que porque va a la iglesia evangélica, y eso se lo he preguntado yo a muchas personas. Tú ya naciste de nuevo, ya tienes el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. Y la gente me dice, si es que yo voy a tal iglesia. Yo le digo, yo no te estoy preguntando si vas a una iglesia, te estoy preguntando si tienes la vida eterna. Tú puedes ir a cualquier iglesia. Eso no implica que tenga vida eterna. Dios es santo, hermanos. Y cuando nosotros conocemos a ese Dios, nos produce terror el pecado, el darle la espalda a Dios, el tirarnos a Dios a la espalda, el vivir vidas apáticas, indiferentes, lejos de Dios. Eso no puede ser. Yo te animo para que hoy evalúes tu conversión. Y mira, dice, versículo número 6, verso 7, pero conjunción adversativa, es lo contrario. Si andamos en luz, o sea, si nosotros vivimos anhelando la santidad de Dios y caminando en la ruta de la santidad, como Dios es santo, versículo número 7, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora nos va a decir tres cosas que son claves. En primer lugar, en el versículo número 8, mi querido hermano, en el versículo número 8, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos negar que nuestra naturaleza pecaminosa todavía nos incita y pecamos. Dice, si decimos que no tenemos pecado, o sea, si yo llego a decir en algún momento, mire, yo ya soy impecable, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros. Eso no es cierto, eso nunca puede ser. ¿Ah? Pero, versículo 9, si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar es una palabra clave aquí. ¿Y cuál es el punto? La palabra es homologueo en el griego, hermano. ¿Sabe lo que esta palabra significa? Esta palabra significa estar de acuerdo con Dios. O sea, que Él es santo y cualquier cosa que yo haga que ofende su santidad es un pecado. Entonces, en el versículo número 9 nos dice que podemos nosotros tener una opción cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un pecado. ¿Cuál es? La confesión. Vamos a Dios y le decimos, Dios, ¿sabes una cosa? Tú dices que la mentira es pecado y hoy yo le mentí a fulano de tal y hoy yo te quiero confesar este pecado. Yo pequé. Eso es reconocer el pecado. Y primero, versículo 8, entonces, que dice que no podemos negar que tenemos una naturaleza pecaminosa. En el versículo 9, que cuando esa naturaleza nos incita a pecar, hay una opción. ¿Cuál es? La confesión. Y la confesión nos lleva a una comunión permanente con Dios. Y por último, en el versículo número 10, mis queridos hermanos, dice, si decimos que no hemos pecado, nosotros no solamente no podemos negar que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero esa naturaleza a veces nos lleva al pecado y la salida que Dios nos ha dado es la confesión, pero también no podemos decir que no cometemos pecado. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? Le hacemos a él mentiroso, porque Dios dice que todos nosotros, aún
siendo hijos de Él, vamos a pecar. Pero eso no es un motivo para vivir vidas descuidadas. Eso no es un motivo para vivir vidas descuidadas. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que hemos oído de Dios? Y les digo, este mensaje no solamente es aquí en Primera de Juan, tiene que ver con toda la enseñanza 100% de la palabra de Dios. Dejen el pecado. Dios es santo. Busquen a Dios. Y mis queridos hermanos, el mensaje que Jesucristo nos trajo, y Juan lo dijo aquí, es que tenemos un Dios santo que detesta el pecado, que odia el pecado, que odia a las personas que están en sus pecados y que solamente a través de Cristo podemos venir a la comunión con Él, a la intimidad, a la amistad con Dios. Que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, quien es santo, pero tenemos vidas descuidadas, tenemos que evaluar esa conversión. Y no podemos negar que tenemos una naturaleza pecaminosa, pero cuando esta naturaleza nos incita a pecar, Dios quiere que confesemos nuestros pecados, los nombremos, nos arrepintamos, que pidamos perdón y Él nos perdona de toda maldad. Y por último, pues siempre vamos a pecar y esto no debe de desmotivarnos a seguir en la práctica de la santidad. Yo te animo, mi hermano, para que tú y yo apuntemos a esta santidad de Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, y que amemos a Dios más que a todo en este mundo, y que el amor a Dios nos lleve a odiar el pecado. Que Dios los bendiga.